De 8 a.m., el subsecretario de Salud Pública, el doctor Leonel Brioso. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Bienvenido, un placer recibirlo. En los últimos días se dieron a conocer cifras de aborto en nuestro país. Ya pasaron, creo que 12 años ya de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y lo que sorprendió, no sé si a las autoridades les sorprendió, es el aumento con respecto, por ejemplo, al año pasado de unos 330 abortos. ¿A qué aduce el Ministerio este aumento, doctor? El aumento anual se ha dado en los últimos 4 años, del 2020 hasta ahora, coincidiendo con la pandemia. Cuando aumenta el número de interrupciones voluntarias del embarazo, tenemos que ver que hay 3 grandes grupos de causas desde el punto de vista de la doctrina del tema. Una es cuando decae la educación integral en sexualidad. La educación integral en sexualidad es clave para ejercer una sexualidad responsable, usar métodos anticonceptivos, en fin. Los segundos son justamente que haya habido dificultades en los métodos anticonceptivos, en la llegada de los métodos anticonceptivos a la población. Y lo tercero es que haya habido problemas en los servicios. Generalmente se vincula con eso. ¿Por qué se vincula con eso? Porque los países que tienen menor tasa de aborto de todo el mundo han consolidado en estos 3 temas, educación, anticoncepción y servicios, los pilares para prevenir el aborto. ¿El servicio por qué? ¿En qué punto? Los servicios tienen que ver con la accesibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para todas las personas, para todas las mujeres en este caso, fundamentalmente cuando tienen consultas en lo que tiene que ver con la anticoncepción, con las situaciones de la sexualidad. O sea, me consulta con el ginecólogo, digamos, a grandes rasgos. Sí, no necesariamente. Y más, pero, ¿no? Claro. Y más. Temas de violencia, por ejemplo, que muchas veces se ven en los servicios de salud sexual y reproductiva. Hay muchas mujeres que viven situaciones de violencia que ni siquiera son conscientes ellas mismas de eso, y eso las pone en riesgo de un embarazo no deseado. Entonces, con esas 3 cosas. De esas 3 cosas, ¿qué es lo que pasó? Bueno, es muy difícil de saberlo. Nosotros lo que hemos informado es que desde las autoridades de la ANEP han hablado que han habido dificultades en el periodo anterior con la educación integral en sexualidad. ¿Pero en qué? La currícula particularmente no se modificó. Los cursos para los docentes, que había un seminario obligatorio para los profesores, se dejó de ser obligatorio. En fin, hubieron dificultades en primaria con las horas de educación integral en sexualidad. Quizás pueda venir por ahí, realmente no se puede ser causa-efecto. O quizás pueda Igual, perdón que lo corte, pero en el caso de la mayoría sea entre jóvenes de entre 20 y 24 años. Sí, la mayoría se dio en ese periodo de edad. El impacto va más allá de que lo que es la educación en los centros, en la educación, pues estamos hablando de chicas ya. Claro, pero no es la educación solamente de la persona, sino el acto educativo y cómo repercute, por ejemplo, en las familias, ¿no? Bien. Gran parte de lo que se educa a los niños y niñas repercute en el ámbito familiar también. Y hay otro tema que es intangible, que es el hecho de hablar de esto. Nosotros cuando públicamente hablamos del tema de los derechos sexuales y reproductivos, del tema de la interrupción voluntaria del embarazo, en el extremo opuesto del tema de la fertilización asistida, que son como 2 ejes de la misma situación con respecto a las resoluciones sobre el embarazo, lo que hacemos es tratar de dar información calificada para que las mujeres sepan las posibilidades que tienen, por ejemplo, el derecho universal al método anticonceptivo que elijan, ¿no? Eso es un elemento muy, muy importante, y a dónde pueden ir a buscar esos métodos, que son fundamentalmente a sus prestadores de salud, públicos o privados, que tienen que tener siempre la disponibilidad para el método que la mujer quiera. ¿Se tendría que modificar la ley? Por ejemplo, Argentina está en las 14 semanas, Uruguay está en las 12. En la ley se habla de un equipo multidisciplinario. ¿Hay expectativa o el Ministerio de Salud Pública tiene la intención de pedir la modificación de algunos aspectos de esta ley, teniendo en cuenta que es de hace 12 años? Sí, no está en la carpeta la modificación legal. En este momento no hay ningún proyecto, ni no hay nadie trabajando en un proyecto alternativo al que hay hoy. La fuerza política, por otro lado, el Frente Amplio no lo puso en su programa de gobierno y no está entre las prioridades que se han manifestado desde el Ministerio de Salud Pública. Este tema está planteado arriba de la mesa fundamentalmente porque en estos 12 años han cambiado muchas cosas en el Uruguay. En primer lugar, nos hemos transformado en un país de migrantes y en ese sentido parece ilógico
que para las mujeres migrantes, que son en su mayoría jóvenes y que tienen una vida sexual activa, no estén los mismos derechos que las personas que residen acá. Eso podría eventualmente ser objeto de modificación, porque hoy por hoy la ley no habilita el primer año de residencia, no habilita el acceso. Sí. Pues se tenía miedo de que hubiera turismo de aborto en aquel momento. Como en la Argentina. En la Argentina Exacto. o de Brasil eventualmente, cosa que, bueno, que no se dio tampoco, por supuesto. Después el tema de las 12 semanas, en el Uruguay ahora está universalizado lo que se llama el screening del primer trimestre, que es una ecografía especial, que se conoce vulgarmente como translucencia nucal, y un estudio de sangre que se hace gratuito en el Banco de Previsión Social para todas las embarazadas. No son tantas tampoco, porque estamos teniendo 29.000 nacimientos. Y a veces con captaciones más tardías, porque eso se hace a las 11 semanas más o menos. A las 12. A 12 semanas. Entonces el diagnóstico de una malformación se tiene a las 14. Claro. También como que parece bastante lógico, si a las 14 se presenta una malformación, que tenga el derecho de la interrupción. Los 5 días de reflexión que están planteados por el legislador, yo creo que se planteó en su momento como para que la decisión fuera consciente de la mujer, del entorno familiar. Bueno, vimos que el 98% de las pacientes no precisan los 5 días porque ya cuando consultan tienen la decisión tomada. Es muy difícil que una mujer venga a ver qué le parece. ¿Pero eso se puede llegar a modificar? Bueno, quizás haya posibilidades de hacer cambio en lo que tiene que ver con la normativa de la ley, o quizás, bueno, haya que ver un texto legal. Lo que sí tenemos claro es que nosotros de esto no queremos hacer una guerra, ¿verdad? Bueno, pero pasa, ¿no? Que hay respuestas, bueno, porque en el gobierno anterior, a nivel de salud pública, no se dio información, acceso. Pasa como esa cosa de pasa, guerra. sí. Yo por eso estoy planteando en estos términos de que hay evidencias de nuestra ley de estos últimos 12 años que indican bastante claramente dónde estarían los temas que se podrían modificar. ¿Y qué se puede mejorar a nivel de educación? Que es la parte que nos faltó de profundizar. De educación, en realidad, está todo para hacer, porque tenemos a nivel curricular una currícula vieja que viene del año 2012, creo, 2013, aumentar las horas docentes. Ustedes fíjense en que, según lo que nos dicen los colegas de ANEP, los referentes de educación sexual en los liceos tienen un referente con 10 horas semanales, independientemente del número de alumnos que tengan liceo. Entonces hay liceos muy grandes, como el IABA, como el Damaso, ¿qué van a hacer? Nada. Para colmo, si les surge alguna situación específica, tienen que atender también esas situaciones específicas. No hay una malla curricular de temas. La formación docente no es adecuada, por esto que les digo, porque no está como que obligatoria dentro de la currícula docente. Entonces yo creo que hay que hacer mucho en cuanto a la currícula, en cuanto al aumento de las horas docentes en primaria, en secundaria y en UTU, y a poder tener más actividades con los estudiantes. Eso en lo formal, y también en el ámbito de la educación, en el ámbito familiar, ¿no? A través de los jóvenes estudiantes podemos influir mucho en los hábitos de la familia. Eso lo sabemos los padres, por ejemplo, con el cuidado del medio ambiente, como tirar cosas, en fin, que nuestros hijos nos educan a nosotros, y quizás en esto también podríamos posicionarnos como que la información que se le den al educando pueda tener una caja de resonancia en el ámbito familiar. No, y la educación en los propios centros de salud, ¿no? También. O sea, los profesionales también, no es nuestro rol, pero somos educadores también. También. Trabajé muchos años en primer nivel de atención, mi esposa trabaja en primer nivel de atención, y a veces la accesibilidad a los recursos están. Sin embargo, con mucho respeto, es un tema de elección también de la mujer, usar el método o no usarlo, ¿no? Totalmente. Las trabajadoras sexuales se dan 144 preservativos cada vez que va, 50 femeninos, tiene acceso. Totalmente. Y a veces eligen no usarlo. Y la pregunta va, con este tema tan polémico a veces del aborto, es cómo garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo no se convierta en un método anticonceptivo. Me consta que hay a veces hasta 2 IVE por año, entonces ahí dice, bueno, algo está fallando acá, ¿no? Ahí generalmente cuando hay una práctica repetida del IVE hay o problemas de salud mental de la persona, o cuadros depresivos o lo que sea, situaciones de violencia que sean detectables o no percibidas, incluso por la propia mujer. Hay casos específicos en que la mujer quiere cuidarse en la relación, pero en su relación de pareja el hombre no quiere y queda embarazada. Y luego tiene que recurrir
a un aborto. ¿Y hay porcentajes, perdón, al respecto de eso? No está medido, o por lo menos que yo sepa, genéricamente cuál es la tasa de repetición, por llamarlo de alguna manera. Es algo baja, pero preocupa, porque muchas veces lo que ocurre es que se hace el IVE y no se consulta posteriormente para tener un método anticonceptivo que prevenga un nuevo embarazo no deseado. Eso sí hay que mejorarlo porque la tasa de consulta posible es muy baja, es del 50%. O sea, que ahí hay que ir a buscarla a la mujer, o sea, es el trabajo en territorio, hay que ir a la casa a buscarla. Y a veces incluso se dan direcciones que no son, o se mudó, se fue, eso es todo un tema. El tema de los teléfonos, que cambian con mucha frecuencia los teléfonos, pero sí, ahí hay que prestar mucha atención y tener sistemas de continuidad asistencial para estos casos. De todas maneras, la práctica del aborto en el Uruguay es infrecuente. Uruguay es uno de los países que tiene la tasa más baja de abortos cada 1000 mujeres entre 15 y 44 años, que se mide así a nivel global. Estamos en 13 por 1000 mujeres, lo cual nos equipara, estamos mejor que Francia, para hacerse una idea, que es un país que despenalizó el aborto hace 50 años y hace 2 años lo dejó en el derecho de la Constitución. Es como una especie de faro en cuanto a lo que se debe hacer en este tema y nosotros estamos muy bien, estamos al nivel de los países europeos. ¿Y cómo se lee que la mayoría, en realidad ese 54% se dé en el ámbito privado? El tema del ámbito privado y público tenemos que ver que el 54 es en el privado, 48 en el 46 en el público, pero la población en el público y el privado es distinta. El 60% de la población se atiende en el sector privado en este momento y el 40%. O sea que más o menos es parejo. Vamos a la otra pata, la de la fertilización asistida. Bueno, hace unos días se conmemoró, ¿no?, el Día de la Fertilización y hay varios proyectos. El último que se menciona a nivel público es el de Martín Lema, pero también el Partido Colorado tenía para eliminar los copagos en los procedimientos de fertilización asistida. ¿Se puede llegar a ese destino en nuestro país? Lo primero es importante. La ley de fertilización asistida fue una ley también hace 12 años que tuvimos la oportunidad de reglamentar, igual que la IVE. Primero fue la IVE de 2012, 2013 fue la de fertilización asistida. Que usted estaba en el mismo puesto. Estaba en el mismo puesto. Yo repito, repito el puesto. Y fue la primera vez que se aseguró el intento al procedimiento de reproducción asistida para todas las mujeres. Yo creo que eso fue un hecho revolucionario porque hasta entonces se podía hablar, pero no había un dispositivo por el cual el fondo, de acuerdo al ingreso de la paciente, asegurara para todas las pacientes con ingreso bajo, en el primer intento, el intento gratis. Eso funcionó durante 12 años y lo que hoy están diciendo, sobre todo de las organizaciones de mujeres que consultan y de los colegas que trabajan en el ámbito de la fertilización asistida, es de que hay un conjunto grande de mujeres que no continúan un segundo o tercer proceso por los costos onerosos que tiene y muchas veces porque, independientemente que podría disponer de ese dinero, prefiere hacer otra cosa con él en su proyecto de vida. Nosotros pensamos que es un tema que hay que hablarlo en profundidad, también evitando los bandos políticos, porque acá es un tema de preocupación nacional, el hecho de la felicidad pública en el sentido de que todas las personas que así lo deseen tengan la posibilidad de acceder. No es un tema resuelto aún, pero es un tema que sí se está analizando junto con otros temas dentro de fertilización asistida, como es el aumentar la edad para los procedimientos. Hoy están 40, estamos viendo a nivel global, se atrasa la natalidad, el momento del embarazo. Estamos viendo también la posibilidad de incrementar ese periodo eventualmente. ¿A qué edad? 45 es lo que se propone por parte de estos grupos y lo estamos analizando. El Ministerio cuenta con una comisión que nuclea a las autoridades gubernamentales, a la academia, la Universidad de la República, en fin, y a la sociedad civil organizada que se llama Comisión Asesora Honoraria de Derechos Sexuales y Reproductivos. Esa comisión no había funcionado en el periodo anterior, nosotros la reactivamos ahora y en ese grupo participan estos grupos donde han planteado de alguna manera esta reivindicación. Y el otro tema que es bastante polémico, que no está cubierto hoy, es el método ROPA, que se llama, que es una pareja de dos mamás, que una dona el óvulo, se fertiliza y se coloca en la otra
mujer. Eso desde el punto de vista biológico tiene muchas complejidades porque implica llamado de alguna manera un injerto total del embarazo en la mujer que recepciona el óvulo fecundado. En un embarazo habitual la mitad del material genético es de otra persona, claro. Pero acá no hay cero. Sí. Entonces genera mayores riesgos. De todas maneras, para estos colectivos es un elemento muy importante con respecto a los derechos sexuales y es otro tema que está en carpeta. Estamos viéndolo y hay que ver también, hay que calcular y no ser oportunista con respecto al tema de los costos o de la inversión que haya que hacer, porque el dinero es finito y sale de la misma cartera de plata. El hecho de aumentar la edad a los 45, por ejemplo, eso no sé, hay estudios, eso iría de la mano de que a mayor edad técnicas más complejas en lo que tiene que ver el logro del embarazo, porque eso también es un costo distinto. Sí. Una cosa es hacer una inseminización, otra es hacer una IMSI, una ICSI a los 40 y pico de años, ¿no? Las técnicas sí pueden ser más costosas de acuerdo a la causa de la infertilidad. El asunto es que el pronóstico de ese embarazo también es más complicado porque las posibilidades de embarazo son más bajas igual, aunque se use una técnica. Y aumenta los riesgos de preeclampsia, de diabetes en el embarazo y también de alteraciones congénitas. O sea, es un tema que hay que tener en cuenta y no es tirar rosas así como que fuera todo muy fácil, porque son temas complejos. Doctor, hablemos del mal de moda, que es las infecciones respiratorias, lamentablemente, lo que sucede todos los años en esta época del año. ¿Cómo estamos a nivel de salud parados? ¿Cómo está en la ocupación de camas en los hospitales? Tengo entendido que a nivel general el sistema está conteniendo muy bien el aumento de la demanda propia de la primera, no sé cómo llamarla, ola de frío que tuvimos la semana pasada. ACE en particular ha previsto muchos mecanismos para... Sí, anunció hace pocos días el famoso plan invierno. El plan invierno con una inversión récord para trabajar en ese sentido y bueno, esperemos que la llevemos bien. Siempre ocurre esto, es un momento de tensión del sistema estacional que ocurre acá y en todos lados, ¿no? Es una realidad. ¿Y la vacunación? La vacunación viene en un buen ritmo. Siempre lo que intentamos es, cuando estamos en los medios, es siempre recordar la importancia que tiene la vacunación y la disponibilidad que hay en los prestadores de salud, en los vacunatorios, para vacunarse. ¿Cómo está la...? Dale. ¿Se están viendo los resultados de la vacunación del BRS en embarazadas? O sea, todavía no se ve. Todavía no. La cohorte que está siendo vacunada ahora es la que va a tener sus niños y niñas a partir del mes que viene o 2 meses al término del embarazo. Claro, cuando termine el invierno nos daremos cuenta. Y exactamente. Ahí está. Me gustaría tocar el tema de las bebidas energizantes. Se ha hablado en estos días de regularizarla, de que no se puedan vender a menores de 18 años, que la va a reglamentar el Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo viene el tema? Este tema lo estamos trabajando en el Ministerio en la Junta Nacional de Drogas. Sí. La Junta Nacional de Drogas tiene una secretaría que funciona en presidencia con la responsabilidad del subsecretario Díaz y la dirección del doctor Rossi, y todos los subsecretarios de los ministerios integramos la Junta. En ese contexto fue que abordamos el tema de las bebidas neuroestimulantes, le decimos, porque en realidad energía propiamente no da ni energía, ni alas, ni nada. Se las conoce por ese nombre. Sí, se las conoce por ese nombre, y eso es parte del problema. Claro. Porque pensar que por tomar una bebida que contiene una carga muy grande de azúcar y una carga muy grande de cafeína tenés más energía, es al menos discutible. Y lo que nos preocupa es la elevada prevalencia de su consumo en edades muy pequeñas, ¿no? Se hizo una encuesta a nivel educativo y el 70% de los niños y jóvenes menores de 17 años reconocen consumir en el último año, y la edad promedio del inicio es a los 13 años. Entonces, como que es un tema terrible para enfocar. Probablemente no es el tema más importante que tenemos en la Junta de Drogas, pero es uno de los temas. Pero es un tema que es relevante. Siendo como a lo más profundo, ¿les preguntan las causas? ¿Es por diversión? ¿Es para estudiar? O sea, ¿hay alguna razón o es como moda? Y bueno, hay una moda establecida. El tema de que parece que son bastante ricas, el sabor que tiene es como, claro, es como un refresco recargado. Y está impuesto esto de la energía, que es lo que nosotros pensamos
que hay que ser muy cauto, porque si el mensaje que le damos a los niños y niñas es que tienen que tener energía, nunca detenerse, bueno, como que es un mensaje muy malo que estamos dando en un país además como nosotros, donde si nos ponemos la mano en el corazón, somos casi campeones en el consumo de todas las sustancias, de alcohol, de psicofármacos, es impresionante, y de sustancias ilegales también. El único consumo que se ha ido controlando en el tiempo, tabaco, ¿no? Es el del cannabis. El del cannabis con la regulación se ha reconocido hasta un decremento en la última encuesta en las personas adultas y en los jóvenes también, y es un elemento que nos hace ver que la regulación muchas veces tiene unos resultados que son muy buenos. No está planteado el prohibir las bebidas neuroestimulantes, sí está planteado hacer campañas educativas, bueno, como esto, poder charlarlo. La venta nosotros. a menores no está planteado planteado la prohibición, está planteado la educación, poner en las latitas el tema de los hexágonos, el contenido que tiene, de mucha azúcar. Esas siempre son cosas a mediano y largo plazo. A mediano y largo que plazo. hay que, a veces, Sí. llevan un tiempo. El sistema Todo educativo lo educativo cumple, lleva un tiempo. sí, igual el sistema No es para educativo mañana. cumple un gran rol en el tratamiento de esos temas, De ¿no? vuelta acá, como hablábamos en educación integral en sexualidad, y además hemos revisado experiencias de otros países que prohibieron, como Francia, por ejemplo, hace 10 años prohibió y tuvo que habilitarla porque hizo un efecto rebote de rebeldía. Claro. Entonces, como estaba prohibido... La edad, propia de la edad. Exacto. Leonel, Entonces, ¿Qué hablabas de otras drogas ilegales que se ven en aumento? ¿Qué preocupa a la Junta en bueno, nuestro país? la preocupación, yo creo, central que hay en nuestro país globalmente es el tema del narcotráfico, ¿no? Sí. Es un tema centralísimo. Ahora, cuando venía para acá, escuché otra niña baleada. De 7 años. De 7 años, Sí. cada 4 días un niño baleado, el aumento de los asesinatos vinculados con el sicariato, y esta cuestión de que se ha planteado por parte de los especialistas que es muy difícil abordar simultáneamente en este contexto legal el narcotráfico, la corrupción y la violencia. Eso lo han establecido como una especie de paradigma, que si uno ataca a uno, aumentan los otros, y ahí creo yo que como sociedad también, como los otros temas que hablamos, ¿no? Tanto de la educación integral, la prevención del aborto, la fertilización asistida con los copagos, también es un tema de toda la sociedad, poner arriba de la mesa uno de los grandes problemas que tenemos, que es el tema de la cocaína, porque todo este mercado está vinculado con la prohibición de la cocaína y de los productos relacionados con esto, ¿no? No estoy planteando ni legalizarla ni nada, sino simplemente plantear que si seguimos haciendo lo mismo, probablemente lo mismo vamos a obtener como resultado. ¿Y cuál sería el camino? Bueno, hay que hablarlo. Yo no tengo una solución a propósito de eso. Creo que el tema de la regulación de otras drogas, así como hace 12 años Uruguay fue pionero en regular la marihuana y fue una apuesta, no fue una apuesta consensual, muchos criticaron. Sí. Hoy en el mundo es una política que se ha copiado por países centrales como Canadá, Alemania, Estados Unidos. O sea, es una política que Uruguay desarrolló y que hoy se lleva adelante en otros países. ¿Usted considera que se debería seguir por esa misma línea? Eventualmente yo creo que hay que investigar en el resto de las drogas, porque realmente la guerra contra el narcotráfico decretada por Kissinger en el año 60 y pico, lo único que ha hecho es fracasar con total éxito en todo el mundo, aumentando, sobre todo en nuestra región, los niveles de violencia a grados brutales, y la producción sigue cada vez más en aumento, porque mientras haya demanda va a haber oferta muy cara de drogas, ¿no? ¿Y se va a plantear eso? Bueno, yo lo estoy planteando acá como un tema que yo creo personalmente. Pero más allá, usted es subsecretario de Salud, en su calidad de subsecretario. No está en la agenda como tema bien. central. Leonel, lo que tiene que ver con la vulnerabilidad infantil, ¿no? 2 veces en el Ministerio, muchos años adentro del Pereira Rosell. A mí me sigue preocupando porque se da, y sobre todo cuando hemos, trabajado en primer nivel de atención, es la inadecuada clasificación de riesgo o codificación de riesgo con los que recién nacidos salen del Pereira Rosell. O sea, salen con una codificación que después no se ajusta a la realidad que viven en la periferia. ¿Cómo mejorar eso? Obviamente que uno tiene que creer en la mamá cuando le hace un interrogatorio de las condiciones de vida, pero si después uno va y verifica en territorio, se da cuenta que la realidad es otra, y después terminan ingresando por distintas razones los niños, y sobre todo cuando más chiquitos, al Pereira Rosell. ¿Cómo trabajar en eso? ¿El Ministerio hace? Hay un plan icónico en el Uruguay que yo creo que es de la década del 70,
que se llama Plan Aduana, que trabajaba específicamente con los embarazos en condiciones, ahora se llama de vulneración de derechos, antes se decía pobreza, dice llanamente nomás, para el seguimiento durante el embarazo y el primer periodo a estos grupos sociales más vulnerados en sus derechos. Nosotros creemos que sobre esa experiencia histórica hay que reformular el sistema asistencial y generar áreas que le den continuidad asistencial a los pacientes, a las pacientes en este caso, una vez que egresan de la maternidad. Esto pasa en Montevideo, en el Pereira, pero pasa en muchos lugares de todo el país. No, es claro. O sea, después cuando uno dice, no, pero leo cómo salió, no, pero esto no es la realidad. Claro. O sea, se mintió o se dijo lo que no era. Y los chiquilines están expuestos a situaciones realmente tremendas, ¿no? Y bueno, y el acompañamiento de esas mujeres, de esas familias, el mejoramiento de las condiciones sociales. Uruguay hace ya 12 años también, en la época del presidente Mujica, desarrolló un programa que se llama Uruguay Crece Contigo, ahora está en el MIDES. En lo que me es personal, yo creo que ese programa tiene que refortalecerse también desde el aspecto sanitario, porque lo que requerimos es acompañar mejor el embarazo y la crianza en los sectores de mayor vulneración de derechos. Una más cortita. ¿Aumento de DRL puede ser? Aumento terrible de la sífilis congénita. La sífilis congénita, una enfermedad estigmatizada socialmente, vinculada obviamente con la transmisión sexual, claramente. Hay una reemergencia a nivel global, ¿no? En el mundo y en América Latina en particular, pero en el Uruguay hay una verdadera alerta en lo que es la salud pública, con un aumento brutal de la sífilis en la embarazada, que se transmite a los fetos y los recién nacidos, con casos graves de muerte fetal o de muerte neonatal, que nosotros no veíamos desde que éramos estudiantes, nunca habíamos visto. Lo vimos, lo alertamos, y aumentó una tasa de más o menos 3 cada 1000 de infecciones en la embarazada. Volvemos a lo mismo, educación sexual. Volvemos a lo mismo con un componente diferencial. La mujer responsablemente se controla, se ve el diagnóstico y se trata. Tratamiento muy sencillo, penicilina, un poquito de dolor en la cola y se arregla. Vuelve a la casa y el que no se trata es el varón. Y el varón vuelve a contagiar a la mujer. Eso es, yo diría, el común denominador en el 90% de los casos. Y ahí hay un problema central, que es el reconocimiento de la necesidad del tratamiento de la pareja masculina en estos casos, porque mientras no se logre el tratamiento de la pareja masculina, es un problema una bola de nieve central. Pero sí es un tema que nos está alertando. En el Ministerio estamos trabajando en un plan de erradicación de la sífilis congénita, que tiene su componente educativo, su componente normativo, y en el tema, por ejemplo, del tratamiento de las parejas, el hecho de que la pareja sea tratada donde se le haga el diagnóstico a la mujer. Ahí mismo ofrecerle el tratamiento. Claro. No hay un mecanismo de tratamiento compulsivo establecido, es un tema desde el punto de vista legal complejo de manejar, pero es de las pocas excepciones que la bioética a nivel doctrinario prevé para habilitar tratamientos aún sin la anuencia de la persona. Para tenerlo en cuenta, ¿no? Hay muchos temas para hablar con usted, lamentablemente. Se nos fue el tiempo. Le agradecemos la presencia en 8M. Un placer recibirlo, doctor. Estoy a la orden, ha sido un gusto. Muchas gracias.